Chicos, bienvenidos a un vídeo que nos habéis pedido muchísimo y que la verdad teníamos muchas ganas de hacer. Hola Manu, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿cómo vais? Y son las guías de compra, ¿vale? Tenemos muchos chicos nuevos que entran a la academia y que nos preguntáis por mensaje y demás. Pues, ¿por dónde empezar, no? Cuando queremos empezar un ejército, nos ha pasado a todos, ¿vale? A muchas personas nos ha pasado que, hostia, me he comprado esto y esto y esto, y luego resulta pues que esas unidades pues igual están desfasadas o no son muy útiles. Entonces, hay mucha gente que se siente muy perdida al empezar a comprar su primer ejército. Y bajo esta necesidad, junto con Invasión Talavera, que ya sabéis que es nuestro patrocinador, hemos decidido crear unas guías de compra y unos packs para ayudar a toda esta gente que quiere empezar de cero a invertir su dinero o a gastarse su dinero de forma eficiente, ¿no, Manu? Sí, la verdad es que os contaba la verdad. Esto ha surgido, como bien dice Juanma, porque algunos compis empiezan, y esto sobre todo lo hablamos mucho por el grupo, ¿no? Que de repente he empezado Eldar y me he comprado, porque te gusta, que está perfecto, ¿no? De hecho, a mí me pasó también, por eso también me he visto muy identificado, ¿no? Me he comprado todos los señores Fénix, un montón de halcones porque me encantan y una unidad de 10 cabezones de combate de Eldar, de 10 Wrights. Y claro, igual es como, venga, voy a hacer una lista para jugar. Es como, a ver, que con lo que te has comprado, no es que no puedas jugar, de que si juegas explota la mesa y nos morimos todos. Pero con eso la lista sale como súper mal, ¿no? Entonces, es una pena, porque, joder, nosotros queremos ayudar a la gente y que no compre cosas, entre comillas, que no son las que necesitas al principio. Luego, al final, tendrás esos cabezones, esos señores Fénix y esas cosas, como tengo yo aquí detrás de mí. O sea, quiero decir, y como tiene Juanma 3.500 millones de necrones, ¿no? Eso es. Al final, tú acabas teniendo toda la colección, ¿no? No es un hay que comprarse la lista meta, no, para nada. Pero sobre todo si quieres empezar a coleccionar y jugar, pues esa parte de colección que haces al principio, pues la haces un poco más encaminada a esos primeros pasos del juego. Que luego, cuando te va gustando, que es una de las cosas que comentaremos ahora en el vídeo, cuando vas jugando, vas ampliando la lista y vamos viendo distintas variantes. Variantes hoy, quizás dentro de un año, el custode, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues se juegue a otra cosa que no lo sabemos, y entonces tienes que complementar la colección que tienes y pillarte, pues yo qué sé, más motos o más personajes, o tienes que pillarte un Caladius o lo que sea, ¿no? No tengo ni idea. Pero por lo menos para daros un punto de partida y que esas personas que queréis empezar, en este caso con custodes, pero además custodes es uno de los armies que nosotros siempre recomendamos para iniciarse, porque es un army que no sale muy caro, son pocas miniaturas, son muy bonitas. Los que venís desde el lore os flipa, porque el custodes siempre te dicen que es el puto rey del mambo, que lo es también. Entonces como que llama mucho, ¿no? Entonces es un primer army para empezar muy bueno. Y esto surgió con custodes porque nos escribió un compi. Claro, el compi nos escribió y nos pasó una lista que se nos caían a los pies. Pues dijimos, a ver, no es que hayas tirado el dinero, porque al mini las tienes y en algún momento te servirán, pero para jugar a día de hoy, hostia, pues tienes un poco, no sé, como el que se va a hacer una receta de macarrones y ha comprado un vasito de macarrones y luego todas las especias del supermercado. Es como, ya, pero lo que necesitas son macarrones. Tienes Eso un es. montón de especias, pero necesitas macarrones y necesitas, yo qué sé, queso y tomate. O sea, no sé, es por ejemplo malísimo, ¿no? Pero la cosa es esa, que veíamos como frustración. Entonces, hablamos con Carlos de Invasión, que es, además, los que lo conocéis en persona y habéis ido a la tienda, tiene muchísimo stock allí en Invasión Talavera. Y dijimos, tío, vamos a preparar packs para esa gente. Packs que esa gente que empiece a jugar custodes en este caso, pero haremos de otros armies, diga, vale, pero ¿qué me compro? ¿Por dónde empiezo? Luego ya, como decimos, amplías la colección, ¿no? Pero de inicio, ¿qué me compro? Y dijimos, vamos a hacer packs de compra. O sea, el 1.0 de jugar custodes. Si te pillas esto, con esto juegas. Y además hemos hecho pack pensado un poco en esas primeras, digamos, variaciones de la lista, ¿no? O sea, esas variaciones de, vale, imagínate que quiero jugar un poquito más de Alarus. Vale, imagínate que quiero jugar un poquito más de motos. Vale, o sea, pequeñas variaciones. Si de repente quieres meterte 500.000 motos, pues el pack no da. Tendrías que pillarte motos aparte, ¿no? Pero para, digamos, unas listas más o menos core con un pequeño margen de movimiento dentro de la lista es lo que queremos. Entonces, primero, os vamos a dejar el link en la descripción con el acceso a Invasión Talavera. Ahí tenéis un pack que os ha hecho Carlos, que además, si os fijáis, tiene un descuentazo. Tiene
casi 100 euros de descuento, 88 euros de descuento, que es un Es una dineral. locura, sí, sí. Además, hemos tratado de hacer la guía de compra metiendo 2 Combat Patrol, que además, más allá del descuento que tenga Carlos de Invasión Talavera, es o sea, la caja sale económica de las Combat Patrol, ¿no? Son como si fuera el pack, ¿no? Pues es un pack de packs, entonces sale mucho más rentable. Creemos que es un punto de inicio muy bueno para un Army y luego lo que decimos, ¿no? Que ahora veremos en la lista, pero si queréis meter más motos, pues añadís una opción de motos. ¿Que queréis meter más hermanas? Metéis otra opción de hermanas. ¿Que queréis meter, yo qué sé, tío, el Caladius que decíamos antes? Pues os pilláis un Caladius, lo que sea, ¿no? Además, nosotros intentamos siempre ser súper transparentes. Custodes es un army que con cosas de 3D también salen cosas muy chulas y se pueden hacer muchas conversiones. Por ejemplo, ahora hablaremos de los Warden, ¿no? Los Warden es la tropa, digamos, de élite estándar, vamos a decir, o sea, por encima del Custodian Guard típico. Y la cosa es la toguita, pues muchas de esas cosas se pueden conseguir por 3D, o si queréis hacer una transformación para que vuestro capitán en moto no sea un motorista con una capa un poco más bonita, sino que le pongáis pues un casco súper especial o tal, pues eso se puede hacer por 3D. Quiero decir, el 3D al final es vuestro aliado. Y el 3D muchas veces estético para complementar y tal queda muy chulo. Igual si estáis empezando, no os metáis en el mundo del 3D muy porque puedo abrumar, pero en un futuro la parte de conversiones está muy chula, es muy recomendable. Sí, para personalizar tu ejército creo que puede tener, lo que dices tú, ¿no? A modo de detallitos y tal, pues le da un Eso toque muy único. sí. Pues, Manu, si te parece, pasamos a una lista que hemos creado con este pack, ¿no? Que pues, se podría crear, una de muchas que se podría crear con este pack. Hemos buscado una lista pues bastante potente, todo hay que decirlo, con el destacamento nuevo de Leones del Emperador y que puede enfrentarse a casi cualquier ejército, que ahora mismo es muy competitiva. Y bueno, y utilizas un poco todo lo que viene aquí. ¿Vamos a verla? Venga, de hecho, además, Juanma, es la lista que llevaste tú, con variaciones, como decíamos, ¿no? Que al Sí. final, la gracia de esto también es que no es una lista inamovible, sino que tú dentro de esa lista dices, oye, pues quiero la tercera de Guardians, o quiero no llevar motos, o quiero más Alarus, o quiero. No quiero llevar a Trajan, quiero llevar otra cosa. Entonces vas un poco pivotando con eso, ¿no? Sí, vamos a ello. Bueno, chicos, aquí tenemos la lista. Como decíamos antes, con esta lista, o sea, con el pack que hemos hecho, te puedes hacer toda esta lista. Puedes meter complementos extra, puedes subir cosas, bajar cosas, ¿no? Pero esta lista que os vamos a pasar se puede hacer con ese pack. Además, Juanma, es una lista 100% competitiva y la prueba evidente es que tú la has llevado a por el Golden Ticket, que fue hace 5 días, que de Sí, hecho es por sí. lo que está amarillo ahora. Porque el torneo aquí ya te frío, ¿no? Eso es, cogí un gripazo en el torneo que te cagas, pero bueno, la lista es súper actualizada. Os contamos un poco. A ver, en Custodes las unidades son muy buenas, son muy de élite, pero normalmente las unidades cuando van lideradas ganan ventajas importantes, ¿no? Normalmente en todos los armies pasa así, pero en Custodes las unidades, sobre todo de Wardens, tienen además beneficios por ir lideradas. Y además los líderes que metes dentro de la unidad les hacen un complemento muy bueno. Esos líderes son los primeros que vamos a comentaros ahora y luego lo vamos a ir encajando en las unidades. Tenemos en primer lugar 2 Blade Champion que vienen en la Combat Patrol. Los Blade Champion tienen 2 cosas muy interesantes. La primera, cuando se unen, cuando lideran una unidad, les dan avanzar y cargar, que eso hace que los custodes de a pie, que son unos tipos que van moviendo 6, pues esa parte de movilidad reducida que tienen, de mover solo 6, la pueden compensar un poco, porque avanzar y cargar al final es como si tuvieras más o menos, ¿no? Estadísticamente, como 3 o 4 de movimiento extra. O sea, está súper bien. Luego, además, el Blade Champion tiene la habilidad de. O sea, tiene un perfil muy versátil a la hora de pegar. Tiene distintas. Como si fueran espadas, que como que la parte en dos y tal, y tiene como distintos ataque de barrido, ataque fuerte, uno con precisión, o sea, con precisión con Sustained, otro con Devastating. Eso también está muy bien porque es muy versátil. Y además, los Blade Champion tienen la habilidad, como decíamos, de correr y cargar, que en el destacamento que planteamos, que es el de Lions, podríamos por un CP volver a hacerlo. Normalmente no se hace, pero podríamos hacerlo. Entonces, en este caso, 2 Blade Champion, ahora veremos que van liderando 2 unidades de Wardens, pero es una parte de la lista súper importante. Menos truquera que lo que vamos a contar ahora, que son los Shell Captain en Alarus Terminator Armor. Estos tipos son uno de los descubrimientos de la lista, a mí me gustan un montón, además me lo sacó Juanma y dije, madre mía, esta gente. Tenemos 2. El sinvergüenza auténtico, que es el tipo que resucita, que es el que lleva la mejora de Superior Creation, que lo que hace es que una vez por partida, cuando muere, al 2+ revive.
revive full. Y es un personaje muy, muy molesto, porque es duro. Los Shield Captain de Alarus son duretes. Tienen buena chapa, buena resistencia, muchas heridas, y además tienen la habilidad de pasar todo el daño de un turno entero, de una fase entera, perdona, a 1. Entonces hace que cuando vayas a ir a por él, digas, hostia, entre la habilidad que se tira de que pasa el daño a 1, entre que puedes revivir, que es un perfil premium, o sea, que es duro, que como es capitán podría hacer strata gratis, que tiene strata de pegar al morir, al final dices, madre mía esta gente, ¿no? Entonces se hace muy, muy pesado. Además, estos tipos, si lo necesitamos, podrían ir liderando unidades de Alarus, que aquí es donde jugueteamos un poco, ¿no? Y podemos llevarlo solos o con unidad. En este caso, el tipo que va resucitando, nosotros recomendamos jugarlo solo, porque realmente la gracia del personaje es que él solo sea una unidad y sea muy molesto. El momento que lo unimos a la unidad ya, es como que es un bloque mucho más fuerte y ya no está tanto encaminado a misionear o a ser molesto, como lo ves cuando va solo. El otro personaje, el otro Shield Captain que llevamos, Alarus, es el que lleva el ítem de pegar más, el Admonimortis. El Admonimortis nos pone al final con fuerza 12, FP-2, daño 4, que es bastante fuerte y puede ponerse muy tonto para matar muchas unidades del juego. Por ejemplo, el otro día nos pasaba a Juanma en la mentoría grupal, mi Zetán, porque Por además es ejemplo. daño 3+1. O sea, el Zetán se ponía muy triste. Entonces es un personaje muy potente. Además, en este caso, al contrario que su compañero que va solo, este tipo sí que merece la pena llevarlo en una unidad de Larus. ¿Por qué? Porque la unidad de Larus también le da beneficios a él. Custodes al final, como las unidades son muy fuertes, también los tipos dan beneficios a los personajes. Y los tipos, que serían la tropa Alarus, que ahora veremos, le van a dar repetir para herir contra monstruos, vehículos y personajes. Por lo tanto, vamos a tener un mata monstruos, vehículos y personajes súper potente. Porque con la fuerza y el daño que tiene tan elevado, pudiendo tener letales por la cata de custodes o sustaines por la cata de custodes, con ese más un impactar o más uno herir de este destacamento, más repetir para herir, más fuerza alta, al final dices, bueno, que me quites el Zetman. Sí, Al sí. final es un tipo muy, muy peligroso y yendo en la unidad de Larus, recordamos que puede entrar y salir. Ahora llegaremos a ello y os lo contamos más en detalle, pero puede entrar y salir. Por lo tanto, tiene un toque muy bueno. Luego, el otro personaje, si os fijáis, los personajes en Custodes son bastantes, son muy buenos, todos irán liderando su unidad, excepto este tipo que puede o no ir liderando unidades, que es el personaje motero. El personaje motero normalmente se le lleva liderando una unidad, porque lleva el Praesidius, que le da a tener Lone Operative y Stealth. Entonces puede ser un personaje que juguemos solito, como si fuera una unidad en sí mismo de nuevo, para ir a coger un objetivo, incluso ciertas misiones que sean un poco más... que no simplemente quieres morir, ¿no? O sea, es el personaje que va a un objetivo para hacer una acción, pero luego quieres que sobreviva, ¿no? Es como cuando llevas una unidad de hermanitas, que ahora hablaremos de ellas, que tú las llevas a un objetivo y dices, bueno, se van a morir ahora, van, hacen la acción y se mueren. Pues este tipo no. Aparte porque es complicado dispararle por ese Lone Operative, que impide que le disparemos cuando el tipo que dispara está a más de 12 pulgadas, que se hace muy pesado. Es que luego cuando llegas a, ya me he metido en 12, te disparo. Vale, pues como tengo Stealth, -1 impactar. Si me disparas me puedo mover por estrata de custodes, que encima como Scapi puede hacerla gratis, y al moverme igual me salgo del Lone Operative de otras unidades, por lo tanto paras de dispararme, o es un perfil muy resistente y no me muero. O sea, al final los personajes de custodes son caros porque si os fijáis, 175 puntos vale aquí mi amigo, pero es muy potente. Además tiene también su habilidad de, después de haber combatido, poder hacer un movimiento de 12. Que esto muchas veces no es tampoco la gran cosa y podemos hacer un movimiento que está chulo, ¿no? Simplemente pegamos y volvemos para atrás o podemos escondernos o lo que sea, ¿no? Pero como tenemos la estratagema de este destacamento de Lion de poder volver a utilizar esa habilidad, se puede convertir en un personaje muy pesado que haga eso varias veces. En este caso podemos llevarlo unido a una unidad de 2 motos, que también hablaremos de ella, o lo podemos llevar suelto. Al final puede hacer como 2 funciones muy claras, ¿no? Si lo queremos llevar solo, literalmente Lone Operative, para jugar a ser un poco como si fuera acciones premium, vamos a llamar, ¿no? O sea, vas a los objetivos, vas haciendo acciones, tranquilo, movilidad, pero mucha resistencia. O si lo unimos a la unidad y hacernos el trío calavera, que son mucho más pesadetes, que ahora hablamos cuando llegamos a las motos. Y luego llegamos al gran Trajan Valoris, al auténtico macho, como dice Sergio siempre. El papucho, ¿eh? El papucho, que bueno, seguro que todos lo conocéis, Trajan, que es el jefazo de los custodes, que es un tipo temible, pega muchísimo y aguanta mucho.
Y una de las cosas muy interesantes que tiene, primero, honestamente, Juanma, más allá de que se lleve en lista, por ejemplo, tú en este caso no lo llevas en tu lista, Eso es. pero yo recomiendo, si empezáis custodes, tener a Trajan, tío. Yo también. Yo creo que ya hace ilusión, ¿no? Decir, tengo a Papucho. Sí, totalmente. Aparte que es buenísimo. Es buenísimo en general, en el universo, pero es que en este destacamento, en Lions, tiene una parte muy buena. Y es que Trajan, una vez por partida, tiene una habilidad que, en resumidas cuentas, o aguanta mucho o pega mucho. Entonces, normalmente en las partidas, pues tienes que elegir, ¿no? Pero como tenemos la estratagema de que una habilidad de un solo uso la podemos utilizar 2 veces, de repente tenemos con Trajan que cuando alguien va por él, Trajan podría hacer, tengo que aguantar, vale, me tiro mi habilidad la utilizo para super aguantar, que se pondría en Imbu del 2, gasto CP para volver a tenerla luego, este turno no me matas, porque entre la Imbu del 2 y el Feel No Pain de 5 aguantas un chaparrón, y luego el siguiente turno utilizas la habilidad como en modo mega pegar, y como la puedes utilizar 2 veces por la estratagema, de repente Trajan se convierte en un personaje muy potente. ¿Que la necesitas usar 2 veces para aguantar? Pues la usas 2 veces para aguantar. ¿Que la tienes que usar 2 veces para pegar? Pues la usas 2 veces para pegar, ¿no? Tienes un poco las dos opciones. Es muy versátil, sí. Que necesitas además a Trajan para ir más tanky, lo puedes llevar en una unidad de Wardens. Que lo necesitas más pegón, lo puedes llevar en esta unidad que vemos la primera de Battle Line, que son los Custodian Guard. Los Custodian Guard es una de las unidades también que vienen en la caja grande, en el pack, junto con los Warden. Por diferenciarlos un poco, la Custodian Guard es como si fuera yo siempre creo que es la misma unidad, ¿no? Son los tíos sin toga. Y los tíos sin toga, ¿qué es lo que tienen? Tienen que pegan más que los Warden, pero aguantan menos. ¿Y por qué digo que pegan más? Realmente el perfil de ataques es el mismo. Pero la regla que tienen ellos es que cuando les atacas, o sea, cuando atacan ellos, si el otro no está en objetivo, si ellos no están en objetivo, repite los unos para herir, que está bien. Que recordar que esto se lo da al personaje, por ejemplo, a Trajan. O si están en objetivo, que entonces no solo repiten los unos para herir, repiten todo para herir. Y ya se vuelven los locos. Imaginaos a Trajan con +1 impactar, +1 herir, utilizando su habilidad de pegar más, pegando una unidad que está en un objetivo y que les permite repetir para herir. Que además haya utilizado la cata de Lethal o la cata de Sustainer, bueno, pues Trajan te pega un tortón que te quedas azul fosforito. Entonces, esta unidad podemos jugarla, si queremos, liderada por Trajan, si lo que buscamos es full daño, o podemos llevar aquí un Blade Champion y Trajan en los Warden. Haciendo esta diferenciación que decíamos, si vemos los Warden, es una unidad que es el mismo concepto realmente que la Custodian Guard, pega menos, pero es mucho más tanky, porque tiene 2 reglas para aguantar mucho más, que son, si un personaje los va liderando, tienen la típica regla de si el otro tiene más fuerza que mi resistencia, -1 herir, que es muy potente, y además, una vez por partida, durante toda una fase, tienen Feel No Pain de 4, no hay dolor de 4, que es una regla que les hace ser mega resistente. Entonces, si os fijáis, como que tenemos esas dos grandes categorías, ¿no? de la infantería normal, vamos a llamar. El Warden, que es más resistente, aunque también es bastante pegón, y los guardias, que son menos resistentes, pero son también muy pegones. Podemos jugar entre los dos Blade Champion y y el Trajan, ir metiéndonos un poco donde sea. Lo normal yo creo que es, Juanma, meter las 2 de Blade Champion por la mesa, utilizas esa movilidad extra que te da a correr y cargar para estar en mesa, y Trajan con la unidad de guardias lo puedes tirar por Rapid Ingress, pero puedes modificarlo. Al final, esto no hay nada escrito. Tú en la lista pones las cosas, pero en función de la partida que vayas a jugar, claro, o lo vas cambiando o vas haciendo pruebas tú ya a tu gusto. Puedes ir modificando. Como dice Manu, los Warden, al tener esa capacidad de aguantar más con el -1 herir y la posibilidad de activar el Feel No Pain de 4, pues pueden estar más en mesa, y luego un buen Rapid Ingress, allá donde más duele, contra Jano y los guardias, que a lo que carguen lo van a hacer fosfatina, 100%. Eso es. Incluso puedes complementar toda esta parte de Rapid Ingress y de DRs con los Alarus Custodian, que es una unidad que es muy potente. Estas dos parejitas, los 2 Alarus y los 2 Alarus, tienen la regla de que una vez por partida, estando en mesa, se pueden ir para arriba, se pueden volver al cielo, al DR, ¿no? Entonces al final podemos un poco compensar esa falta de movilidad que suele tener el custodio, porque mueve 6, o en este caso los Alarus, que mueven 5, los pobrecitos míos, debe ser que la armadura esa pesa muchísimo. Y claro, al final es un complemento muy bueno, ¿no? Porque en la mesa eres muy fuerte, muy resistente, pero además puedes subir y bajar, ¿no? Porque al final recordamos, Juanma, siempre lo decimos, el juego no se gana matando. Matar es importante, pero también se gana puntuando, ¿no? Y aquí es donde entran los Alarus. Una de ellas habíamos dicho que puede ir con el personaje Alarus Capitán que decíamos que tenía daño 4 y pegaba un montón. Perfecto. Pero luego tenemos otra de 2. ¿Qué hacemos con esta de 2?
Pues esta de 2 podemos utilizarla o como una unidad de 2 normal, que puede hacer puntuación y está muy bien, o en este destacamento tenemos una estratagema que spliteamos la unidad. Es decir, en lugar de tener una unidad de 2 Alarus, tendremos 2 unidades de un Alarus. Entonces es como si duplicáramos la cantidad de unidades que teníamos de estos chiquititos. Entonces, como cada uno va suelto, cada uno entra y sale de DDR y cada uno va a hacer una acción, ¿no? O Súper actúa como una versátil. unidad en sí mismo. Porque al final, si quieres matar a un Alarus, no le puedes tirar cualquier mierda, porque es un bicho que tiene 4 heridas, R7, chapa del 2, impo del 4. Le tienes que tirar algo potente, ¿no? Entonces me gusta mucho ese complemento de una de Alarus funciona con el personaje Alarus y son los de pegar, y luego la otra, al splitearse en 2 Alarus sueltos, más el personaje Alarus, que es el que iba solo con el resucitar, tienes como 2 Alarus chiquititos y el Alarus papucho, y al final es un combo de 3 personajes, de 3 unidades de un muñeco muy molestas, ¿no? A mí me gustan un montón. Luego pasamos, si queréis, a las motos, porque los Wardens estos ya los hemos comentado antes cuando hablábamos de la Battle Line. Pasamos a las motos, que son los Virtus Predators. Estos tipos, decíamos antes, los podemos unir al personaje custodio en moto, al capitán, y tiene una parte muy buena, que es que al final, primero, en lugar de tener 2 unidades sueltas, o sea, el personaje en moto y ellos, por un valor de 150 puntos separados, podemos hacer como la mega unidad y juntarlos. ¿Que los juntamos? Más allá de que la unidad, evidentemente, pega más, porque has metido otro tipo en la unidad, las reglas del señor se apilan con la unidad y las de la unidad se apilan con el señor. La regla de la unidad es que cuando pasan por encima de una unidad le hacen daño. Y el señor tiene la regla de que después de pegar, tal y cual, puede mover. ¿Qué ocurre? En ese movimiento puedes pasar por encima de gente. Entonces, las dos reglas, tanto del personaje como de los Virtus Predator, de las motos, tienen una sinergia muy buena. Además, en el momento en que la unidad del motero suelto, que decíamos antes, el personaje, el principio, el del Lone Operative Stealth, en lugar de utilizarlo solo puntuador, lo utilizamos como una unidad, o sea, el personaje motero y 2 motos, pasa a ser una unidad ya mucho más, no puntuadora, digamos, ya mucho más ofensiva. Podemos utilizarla para ir por el flanco que queremos desarrollar más rápido, podemos utilizarla poniéndola al lado de una unidad y si alguien carga, hacemos intervención con las motos, pegamos en la intervención, hacemos el movimiento y estamos avanzando un montón para cuando nos toque. O sea, tienen un montonazo de trucos. Sí que es cierto que es una unidad que es más cara, ¿no? Porque entre el personaje y la unidad de motos se hace careta. Y aquí entonces cada uno toma su decisión. Si queréis llevar la unidad personaje más motos juntos y hacéis un poco como los 3 mosqueteros que peguen bastante y que tengan bastantes trucos, o queréis llevarla separada para tener más unidades. Ya, cuestión de gustos. Y por último, las 2 unidades de hermanas, las 2 de Withseekers. Pueden no ser Withseeker, pueden ser hermanas normales, las Prosecutors, Prosecutor, sí, por ejemplo. pero como podemos permitirnos en puntos, porque al final los Prosecutor son 10 puntos más baratas, pero estamos en 1995, pues podemos meter 2 de Withseekers. La idea es dejar una en nuestra base, una unidad barata, que dejamos ahí cerrando nuestro DR de nuestra base, la dejamos ahí tranquilísima, cogiendo nuestro objetivo, y la otra la podemos utilizar como esa primera línea de misiones, ¿no? Con ese prepartida que tienen, con ese movimiento de scout, pueden coger las primeras ruinas y ser un poco la avanzadilla administrativa. La primera que va a hacer la misión de turno, la primera que va a tocar el objetivo que haya que tocar de inicio, mientras llegan sus compis que son más fuertes, como el personaje Alarus que decíamos que revive, que es más puntuador, los Alarus sueltos que los hemos spliteado, que de inicio no pueden estar spliteados, hay que splitearlos luego en fase de mando, el personaje en moto si lo llevamos suelto, es como la previa a que lleguen todos esos que son los puntuadores premium, vamos a decir, ¿no? Sí, al final es una lista, Manu, que tiene muchos recursos, puntúa muy bien, lo he podido comprobar en el torneo y en las partidas que hemos hecho de prueba, dentro de las limitaciones de un custode. Al final un custode es muy élite y son listas pequeñitas, como podéis ver aquí, pero puntúa sorprendentemente bien por lo que dices tú, ¿no? Gracias a estas Withseeker, el Termi que va solito, las motos que te dan esa movilidad extra, el motero con el Lone Operative te da mucha seguridad en llegar pronto al objetivo de expansión y mantenerlo. Y la verdad que es una lista muy divertida de jugar, muy esencia custode, ¿vale? Recordemos que el destacamento te da +1 impactar y +1 herir si tus unidades están a más de 6 de unidades amigas, es decir, que premia el que vayas tú solo a matar al enemigo. Y la verdad que la lista pega como un camión, es muy divertida de jugar, te da esa sensación de poder, ¿no? Te sientes ahí Leónidas con esta gente. Nunca Y mejor dicho. literal. Y la verdad que los personajes Termi son muy divertidos y dentro de la guía de compra es súper asequible. Ya veis que se pueden hacer variaciones, ¿no? Como dice Manu, pues podéis jugar triple personaje Termi y ponéis el
el motero que sea una moto más normal, o podéis jugar Prosecutors en lugar de Witchseeker para rascar puntos y poner algún Warden más. Entonces, tenéis margen de maniobra, ¿vale? Con el pack. La verdad que tienes un poquito de todo en el pack. Tienes las dos de hermanas, las dos Combat Patrol, que son... Pues yo, Manu, fácilmente te diría que a día de hoy, porque al final es lo que decíamos antes, ¿no? La utilidad de las unidades va variando según las ediciones y el estado de los códex, pero ahora mismo la Combat Patrol de Custodes es crema, ¿eh? Sí, al final también el Custodes, una cosa muy buena que tiene es que todas las unidades son como... O sea, perdona, todas las unidades. Al tener pocas unidades, en cuanto un pack tiene un par de las que se usan, ya renta mucho. Y es que este pack tiene todas las que se usan. Los guardias se usan un poco menos que los Alarus o un poco menos que los Wardens, pero primero, los Guardians siguen siendo muy buenos y luego es que el guardia es un Alarus. O sea, es un Warden. Claro. Entonces, o bien conversionando, o bien haciendo algún apaño en los que seáis un poco más manitas, o bien incluso utilizando para transformaciones, os da para un montón de cosas. Pensar que además vienen 5 joder, qué lío de nombre, 5 Wardens en la Combat Patrol. Y ahora, por ejemplo, en lista llevamos 4. O sea, que entre comillas te sobra uno. Pues el uno que te sobra de uno y el uno que te sobra de otro, ya tienes 2. Si te conversionas 2 guardias o 3 guardias, tienes la otra, ¿no? Sí, de hecho, O sea, podéis Manu, jugar un montón con eso. de hecho yo fui al torneo con... Yo no tenía 15 Wardens porque jugué 3 unidades de 5. No tenía 15 Wardens y metí 2 guardias entre las unidades de Wardens y es que ni se nota. O sea, yo tenía que mirar a ver cuál era el Warden y el guardia porque realmente lo único que cambia es una pequeña toguita que les cubre una pierna. Y a nivel de juego nadie os va a poner ninguna pega. Si vosotros sois muy detallistas y queréis sí o sí que cada uno sea lo que representa, pues podéis buscar lo que dice Manu, ¿no? Algún bit 3D y poneros esa capita o compraros otra de guardia más adelante, pero que si queréis jugar guardias como guardians o viceversa, no va a haber ningún problema siempre y cuando vosotros dejéis bien claro qué unidad es cuál. Claro, en esta lista en concreto nosotros no hemos metido ninguna cosa que haya que hacer representación. Nada. Aquí está todo perfecto. Esta lista está todo perfecto, pero si en un futuro decís, oye, voy a probar la tercera de Warden, porque cuando los probéis vais a flipar, y decís, vale, pues quiero meter otra. Yo, de verdad, está jugando toda la vida contra guardias hechos Warden y no notas la diferencia. O sea, es la toga. Y la toga, lo que decíamos, con 3D se puede apañar. Incluso yo he visto mucha gente que con pintado lo hace también. O sea, que igual los guardias les hace dorados, pero con sin detalle rojito. Sí. Por ejemplo, en la hombrera o en el cinturón o en tal. Y en los Wardens sí que hace mucho detalle rojito, entonces con el pintado también lo puedes diferenciar. Pero bueno, eso es otra historia. La idea es, chicos, que con este pack tengáis para iniciaros en Custodes, que es un army muy recomendable para iniciarse, y si ya jugabais, pues para tener Custodes, que como veis es un army bastante económico. Con esta lista podéis más o menos pivotar a prácticamente todo. O sea, podéis girar a llevar más Alarus, porque vienen 6 en el pack. O sea, podéis haceros incluso la mega unidad con el personaje, que también está chula en este destacamento. Podéis llevar el 2 tíos y un personaje en cada unidad. O 2 tíos sueltos que splitean más el personaje suelto, más la unidad del tío que pega. O sea, quiero decir, hay un montón de opciones, ¿no? Motos sí, motos no. Quitar el personaje motero y meter... Pues que tienes un montón de opciones solo con este pack. Pero que además luego es muy fácil de escalarlo, ¿no? Porque si tú estás jugando y dices, bueno, a mí lo que me han encantado son las motos, pues igual tienes que quitar un poquito de Alarus y quitar, no sé, lo que sea, una Wayseeker o lo que tú consideres, y metes más motos, ¿no? O sea, es muy fácil, como si fuera un puzzle, ¿no? Quitar una pieza del lado derecho y meter una pieza del lado izquierdo, ¿no? Sí, una vez tienes esto ya es muy fácil complementar. Eso es, chicos. Y poco más. Nos decís un poco qué os parece, si os mola la sección, si os ha conseguido ayudar, de qué otros armies queréis que hagamos esta guía de compra. Y nada, chicos, pues... Una cosa muy importante, Manu, que me parece un puntazo y puede ser muy interesante. Hemos conseguido un pintor, es un compañero nuestro en la academia que tiene un estudio de pintura, y hablando con Carlos de Invasión Talavera, hemos puesto también la opción, Manu, que esto está muy guay, ¿vale? Pondré fotos de mis custodes para que veáis cómo pinta el chico. Tienes la opción de que si además quieres tener tu ejército para ponerlo en la mesa, tienes la opción de que te manden este pack, ¿vale? Este pack de tus custodes ya directamente pintado a nivel Battle Ready. Battle Ready es un nivel de mesa muy chulo, pero sin llegar a ser Pro Painted, ¿vale? Es decir, es el nivel de pintura de, pues el que tú quieres para ir a jugar tus partidas, que el army esté bonito, pero no para ganar concursos de pintura. O sea, mis armies. Los sí. armies de cualquier persona que juega, ¿no? O sea, un army que está bonito para jugar. Exacto. Cuando veáis mis custodes, vais a flipar. Exactamente. Además, Sí. tienes ahí el Blade Champion Rengoku. Ya ves.
Así que sí, chicos, si además como extra queréis ya el ejército en plan, mira, yo me lo compro y quiero que me llegue a casa pintado y mantado, pues se puede solicitar, ¿vale? En la página. Así que nada, chicos, como dice Manu, ya nos decís qué os parece esta iniciativa y qué otros ejércitos os gustaría que hiciésemos la guía de compra. Dicho esto, Manu, nos despedimos. Me voy a tomar un té calentito que tengo en la garganta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta Hasta luego, luego. chicos. Chao, chao, chao.